Ok, entonces vamos a empezar con un poquito de historia. Los antecedentes. Triage, ¿de dónde viene esta palabra? La palabra triage viene del francés, que significa clasificar o seleccionar. ¿Sí? En el contexto médico, pues inicialmente se utilizó en las guerras napoleónicas, gracias a su médico de Napoleón Bonaparte, Dominique Jean-Larrey, que decía que debían trasladarse de los campos de batalla a los soldados que fueran recuperables. Entonces de ahí empiezan ellos a seleccionar qué soldado puede sobrevivir con atención y qué soldado no tiene caso que perdamos el tiempo, ¿no? Entonces este es nuestro Barón Larrey, que es muy importante su contribución, porque además de que creó el triage, también creó el sistema de ambulancias. Entonces fíjense, desde esta época de los años 1800 ya él estaba generando lo que era el sistema de las ambulancias y al mismo tiempo creó el triage, ¿sale? Y donde lo aplicaron, pues actualmente se sigue utilizando en los conflictos bélicos, desgraciadamente, ¿sí? Y pues el objetivo es seleccionar de forma pronta y oportuna a las personas que podemos seleccionar, que podemos salvar dependiendo de su severidad, ¿sí? No sé si alguien sepa esta escena, es muy característica del triage, ¿no? Esta escena sale en la película de Pearl Harbor, cuando los japoneses bombardean los hospitales y la zona de los barcos. La enfermera está haciendo un triage y entonces se dedican a marcar a los soldados que pudieran sobrevivir de los que no, y usan su lápiz labial. Entonces en la frente, los que tenían todavía cabeza, les marcaban y les seleccionaban: él puede sobrevivir, él ya no, ¿sale? Entonces esta es una forma de realizar un triage. En obstetricia, que es lo que nos compete, fue utilizado en 1999 principalmente por Canadá, que fue los primeros que lo crearon, y ya invitaron a otros países como Inglaterra, España, Chile, Salvador y México, y principalmente lo practicaban en enfermería, ¿sí? Entonces ellas eran las que estaban facultadas para realizar el triage obstétrico, ¿sí? Se implementó en México hasta el año 2002 como una respuesta a lo que todos sabemos: todos los servicios de obstetricia están saturados en todos lados. Entonces, debido a que teníamos que identificar qué paciente obstétrica era una urgencia, qué paciente podía esperar, entonces de ahí crearon el triage obstétrico, ¿no? De acuerdo a la urgencia, a la necesidad que tengamos con nuestro paciente. Entonces, el triage obstétrico es un proceso de valoración rápida de las pacientes obstétricas mediante la aplicación de un sistema de escalas que le ayuda a clasificar según el grado de severidad para recibir una respuesta inmediata, y de esta manera se supone que la intención pues es disminuir la mortalidad materna. De ahí nace el ERIO, o es el equipo de respuesta inmediata obstétrica, ¿sí? Con la intención de que esta es una activación de una alarma, de una alerta, ¿sí? En el que se tiene que atender una emergencia y salvar la vida tanto de la madre como del bebé, ¿sí? Debe ser simple, confiable, fácil de recordar, fácil de llegar a todos los espacios, no proporcionar errores en el llamado, especificar dónde se está realizando el código, dónde se está activando, ¿sí? Puede ser triage choque, quirófano, pasillo, recuperación, siempre tiene que ser específico. En algunos hospitales en el que el sistema de voceo funciona, pues se escucha en todas las áreas, ¿no? En otros hospitales no funciona en todas las áreas, o las famosas alarmas que pusieron los chicharras. Por ejemplo, en nuestro hospital, en el área quirúrgica, no se escucha nada. Es más, se escucha hasta en los consultorios externos, pero en las áreas de importancia no se escucha nada, sino que a veces nosotros nos enteramos porque vienen a decirnos: es que hay un código mater. ¿En dónde? Es que no escuchamos en dónde, pero hay un código. Y ahí andamos corriendo todos buscando dónde puede estar. En módulo mater, en sala de choque, en quirófano. Entonces tenemos que andar buscando. Por eso el triage debe de ser bien identificado, y la persona que está activando el código oro, si utiliza el conmutador,
también que se entienda su voz, porque ese es otro de los problemas, que nada más escucha, no le entendimos nada, ¿no? Sino que a veces el personal es el que anda corriendo, activándolo, ¿sí? El responsable de la activación del código Mater es cualquier médico, médica, enfermero que detecte los datos de alarma en una paciente y los clasifique como código oro. No importa el área donde se encuentre la paciente. Entonces, en ese momento donde se aplica el código oro, donde se activa el código oro y se identifica la zona, se tiene que acudir todo el personal que está involucrado en el código oro, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que saber cuáles son el dato más importante, pues principalmente el código rojo. Se divide en verde, amarillo y rojo, ¿sí? O los otros dicen naranja, ¿no? Entonces, el que nos compete, pues es el código oro, el código rojo, ¿sí? Entonces son tres elementos muy importantes. Primero, observar. ¿Cómo estamos observando a nuestra paciente? ¿Está pálida? ¿Está consciente? ¿No está consciente? Estamos observando que hay salida de sangre. Estamos observando que llegó de un accidente automovilístico, ¿sí? Entonces lo primero es observar para saber si debe enfermar. Interrogatorio es muy importante. A veces llega con los familiares, ¿sí? Es que doctor empezó a convulsionar y después se desmayó. Es que doctor, ella tiene antecedentes de preeclampsia. Es que doctor, ella de por sí es epiléptica. ¿Cuántos códigos, falsos códigos oros han activado en pacientes con antecedentes de epilepsia y lo que catalogan como eclampsia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, si alguien nos puede dar información de la paciente, esto es mucho mejor. Y obviamente checar los signos vitales, ¿no? Que haya datos de hipertensión o de hipotensión, que haya datos de frecuencia cardíaca elevada, taquicardia o bradicardia, o la respiraciones también, la temperatura y el índice de choque. En los lineamientos técnicos dice que un índice de choque mayor de 8 se tiene que activar el código. Sin embargo, el índice de choque obstétrico menciona que tiene que haber un índice de choque mayor de 9. Vean, este artículo dice que con un índice de choque mayor de 10 se tiene que activar el código Mater. Sí, entonces varían y ellos mismos todavía se ponen de acuerdo. En los lineamientos técnicos dice que mayor de 8, ¿sí? Pero en el colegio de ginecología y todo lo que tenga que ver con ginecología, ellos dicen que su índice de choque obstétrico, porque le pusieron obstétrico, tiene que ser arriba de 9 y otros arriba de 10, ¿sale? Entonces es muy importante checar nuestro índice de choque, recordando que ya todos sabemos cómo se saca el índice de choque, pero vean lo que está marcando. Grado 1 o normal de 7 a 9, de punto 7 a punto 9, perdón, ¿sí? Grado 2, hemorragia leve de 1, ¿sí? Y vean entonces cómo ya empieza a haber datos de choque, ¿no? Principalmente pues de choque hipovolémico. Entonces, están manejando también niveles de lactato, fibrinógeno, ¿sí? Y vean, considerar productos sanguíneos en el grado 2, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué opinan? Cuando nuestra paciente ya tiene datos de choque y con un índice de choque de 10, no estamos considerando, ya estamos pidiendo paquetes porque lo que termina, o al rato dicen, ay, isotonión termina, hay que hacer histerectomía, ¿no? Y nosotros nos confiamos porque nuestro índice de choque decía que tenía 1, podíamos esperar. No hay que esperar. Dicen por ahí, piensa mal y acertarás. Entonces, ¿quiénes son los que integran el equipo de respuesta inmediata? Pues es todo personal de salud de diferentes especialidades que van a atender a la paciente obstétrica en el estado crítico, ¿sí? Y el objetivo es agilizar la estabilización de la paciente mediante la adecuada coordinación. Entonces, estos son todos los integrantes del equipo, principalmente obviamente el área administrativa, pero el personal médico especialista en cuidados intensivos o en anestesiología, ¿sí? Cuando en sus unidades se activa el código Mater, ¿acude el intensivista? Sí. Qué bueno, con nosotros no. Es el último en llegar. El último en llegar es el intensivista y dice, pues termina con 90 y se te consulta. Y vemos si pasa terapia, ¿no? Entonces, desgraciadamente con nosotros lo que hemos visto es, ¿y saben cuál es la excusa que nos da? La misma que nosotros, no se escucha.
nosotros tenemos este problema en el hospital, no se escucha el código. Entonces nos enteramos porque todo el mundo anda o en las, ¿cómo se llama?, en los grupos del celular mandando, pero de ahí en fuera no se escucha. Entonces el que nunca llega o el que tarda en llegar es el intensivista. ¿Quién es el que tiene que llegar como líder? El anestesiólogo. Entonces el papel del anestesiólogo es muy importante en el código oro. ¿Sí? Continuamos. Entonces el líder del equipo es la persona especialista en los cuidados intensivos, que debe ser la persona mejor capacitada en los protocolos de reanimación. Entonces, pues, ¿quiénes son los que reanimamos pacientes casi del diario en los quirófanos? Nosotros, ¿no? Entonces, realmente reanimar a una paciente obstétrica en un código oro, pues no es problema para nosotros. El problema está en que a veces somos los mismos que tenemos que entrar a sala. Y entonces estamos con ropa de calle y lo que nos ponemos la ropa quirúrgica, estamos perdiendo tiempo. Ese es nuestro inconveniente que tenemos. ¿Sí? Entonces dirige, participa en la atención médica del paciente, realiza valoración neurológica, cardiohemodinámica, hematológica, respiratoria, etc. Inicia las medidas de reanimación. Fíjate, no te preocupes. ¿Sí? Inicia las medidas de reanimación. Aquí algo muy importante, dirige y participa activamente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, donde ya está bien instaurado un ERIO, un equipo de respuesta inmediata, cada persona ya sabe su función. Pero donde apenas se está instalando, parecen los borreguitos, todos chocamos contra todos, ¿no? Y todo el mundo grita y todo el mundo se desespera. Y los ginecólogos lo que hacen es ya querer aventar a la paciente para el quirófano, y el anestesiólogo, espérate, pues si yo la estoy reanimando, espérenme tantito, ¿no? Entonces tener mucho cuidado. Acuérdense, es como en un RCP, el que lleva la batuta es el que dirige. Entonces así tiene que ser siempre. ¿Sí? Entonces, aparte, el líder del equipo tiene que dar informes al familiar sobre el estado crítico del paciente, verifica que el personal se encuentre capacitado, por eso tiene que estar haciendo las evaluaciones o los simulacros constantemente, y además pues, tienen que llenar la hoja de registro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el lineamiento técnico? ¿Cuál es la función del anestesiólogo? Dice, conocer las condiciones materno-fetales y adecuar el manejo anestésico, efectuar la intubación oro o nasotraqueal en caso necesario, realizar procedimiento anestésico de urgencia y participa activamente en la reanimación hemodinámica. Estos son los 4 renglones que dicen los lineamientos técnicos. Esto es lo que según a nosotros nos compete, pero cuando nosotros tenemos que llevar la batuta del manejo de la paciente, en el caso, en la urgencia obstétrica, pues no nada más son estas 4 cosas que tenemos que realizar, ¿no? Entonces aquí está el test obstétrico, el código mater, ese es el lineamiento técnico, ¿sí? El de Tlaxcala es igual, nada más con el logo de la flor de loto, pero es igual, ¿sí? Ok. Ahora, ¿cómo se ha comportado el código mater, el código oro, desde que se instaló en México? ¿Sí? Esta es la última semana del año pasado, o sea, ahora sí que terminando el año, la información que se dio terminando el año. Entonces, algo muy importante, sí ha funcionado, sí han disminuido las muertes por cada 100,000 habitantes, sí que era de 26 bajó a 12.9. Y las principales causas siguen siendo hemorragia obstétrica, enfermedad hipertensiva, aborto, y las entidades todavía con mayor número de muertes sigue siendo el Estado de México, Veracruz, Guerrero, Chiapas y Jalisco. Increíble que en Jalisco, ¿no?, que se supone que teóricamente es un estado más desarrollado que, por ejemplo, Chiapas, ¿no?, que la selva lacandona, y eso explicaría el mayor número de muertes, ¿no? Pero que sigue apareciendo. Y estos estados equivalen nada más al 39% del total. Vean dónde está Tlaxcala. En la última semana tuvimos 6 defunciones, 7 defunciones, sí, que la mayoría fueron en CESA, y 1 dice que es sin atención. Eso fue del año pasado, ¿eh? Y luego, ¿cuáles son? Dice, las defunciones maternas y razones por causa agrupada 2023, vean las mismas: hemorragia,
problemas hipertensivos, aborto, complicaciones del embarazo, embolia, ¿sí? Y vean, trastornos de la placenta, 21 sigue igual que un sepsis. ¿De acuerdo? Estas son defunciones por institución de la misma semana. Vean, del año 2012 al 2023, ¿cuántos tenía César? 461. En el último año, bueno, en el cierre del 2023, 250. Vean, por ejemplo, el ISSSTE tenía 24 y al final del año pasado 10. Entonces, las privadas, por ejemplo, tenían reportadas 87 y disminuyó a 35. Entonces, quiere decir que sí ha disminuido las muertes maternas, pero siguen existiendo. Entonces, ellos concluyen que en los últimos 12 años México redujo más del 46% la mortalidad materna. ¿Sí? En el 2011 era el 47.7% y ahora está en 25%. ¿Sí? Entonces, hay que recordar que obviamente los cambios fisiológicos que tiene la paciente embarazada. Entonces, estos cambios fisiológicos nosotros los conocemos y es importante no olvidarlos. ¿Por qué? Porque va a determinar qué tipo de anestesia vamos a realizar. ¿Sí? Entonces, recordemos que una paciente embarazada con una pancita muy prominente, que además le agreguemos que tiene los senos muy prominentes y que esté gordita y chaparrita y que tenga su cuellito corto, pues qué miedo para nosotros, ¿no? ¿Sí? Y sí nos han tocado de esas pacientitas, ¿no? Esas que no se pueden ni mover a la camilla. Entonces, dices, chico, ¿qué ahora qué hago? ¿Le doy tubo o no le doy tubo? ¿Qué es lo que hacemos, no? Dices, ojalá no sea un código oro, ¿no? Ojalá no sea una urgencia obstétrica, porque entonces vamos a llorar. Entonces hay que recordar que se disminuye la capacidad residual funcional, aumenta el volumen corriente, aumenta el consumo de oxígeno, y eso hace que nuestra paciente rápido desatura, ¿no? Por más que la oxigenemos, desatura. Ahora, en un código oro, a veces no nos da tiempo ni de oxigenar a los pacientes, ¿sí? Entonces, recordemos que también hay cambios hematológicos, y le dice, ¿qué hacemos? ¿Anestesia neuraxial o anestesia general? ¿No? Entonces, en la cesárea de emergencia se recomienda ahora algo que le llaman anestesia espinal de secuencia rápida, ¿sí? Entonces, la anestesia espinal para operación cesárea de urgencia dice que se tiene que realizar a partir de categoría 2, ¿sí? Pero nació la anestesia espinal de secuencia rápida y la están poniendo en estudio en categoría 1. ¿Cuál sería el manejo en la categoría 1? La anestesia general, ¿no? De secuencia rápida. ¿Y si han escuchado la anestesia espinal de secuencia rápida? ¿No la habían escuchado? Ok, bueno. Entonces, dice la anestesia espinal, pues obviamente siempre se ha sido manejada desde categoría 2 a la 4, y en la cesárea de emergencia, categoría 1, se estima que deben de transcurrir 30 minutos. Estamos hablando, por ejemplo, desde que se activa el código oro hasta que tu paciente ya está en quirófano operada, deben de pasar 30 minutos. Entonces hay que aprovechar esos 30 minutos, ¿sí? Dice que obviamente en la categoría 1 se manejaban todos con anestesia general y inducción de secuencia rápida, ¿no? Porque es más veloz, ¿sí? Para la realización de, digo que si lo comparáramos con una anestesia neuraxial, ese es el motivo, ¿no? Que decían, no, pues es que rápido aquí, pero si nos toca a la paciente esta chaparrita, así su cuellito, ¿no? Y además muy gordita, que apenas la cuesta, si ya ves que se sofoca, ya no puede respirar. Entonces, a veces pues la anestesia general, ¿no? Entonces lo que decía nuestro amigo, ¿sí? ¿Qué hubieran hecho ustedes con esta paciente? ¿No? Una pregunta muy importante. Entonces de ahí nace lo que es la anestesia espinal de secuencia rápida, y ahorita la vamos a ver. Estos caballeros dicen que introdujeron el concepto de anestesia espinal de secuencia rápida como una alternativa del manejo anestésico en pacientes categoría 1. Y obviamente está basado en estudios, ¿vale?
Entonces, el objetivo es minimizar el tiempo de realización de una técnica, evitando los riesgos asociados a la anestesia general. Principalmente, ¿cuál es nuestro mayor temor? El manejo de la vía aérea, que nuestro paciente vaya a broncoaspirar, ¿no? Y yo siempre les digo a mis residentes, aquel anestesiólogo que no haya tenido una complicación anestésica es el que no da anestesias, ¿no? Todos tenemos alguna complicación anestésica, no nada más en las obstétricas, en cualquiera, ¿no? Que si ya se nos espanta un chamaco, que si ya le tumbamos el diente al otro, etcétera, ¿no? Entonces, vean este estudio que fue el de Tisela, que hizo, propone la anestesia espinal de secuencia rápida, ¿sí? En pacientes con categoría 1, ¿sí? Y entonces hacen una serie de casos. Posteriormente, Batajaira y colaboradores compararon los tiempos en una anestesia general de secuencia rápida versus una anestesia espinal de secuencia rápida. Y para concluir se dieron cuenta, y obviamente en urgencias, categoría 1, se dieron cuenta que ¿qué es lo que pasa? Que por cuestión de minutos, la anestesia espinal de secuencia rápida sí tiene ventajas significativas sobre la secuencia rápida de la anestesia general. ¿Sí? Entonces, adelante. Aquí es otro estudio que dice la secuencia espinal de secuencia rápida versus la anestesia general. Y hacen la comparación de los tiempos. Y obviamente dice que el tiempo de la anestesia, el inicio de la cirugía y la propia urgencia es significativamente más larga en la anestesia general de secuencia rápida versus la anestesia espinal de secuencia rápida. Son pequeñas diferencias, vean que son 3.4, ¿sí? Por ejemplo, en 144 segundos, más o menos 3.4 contra 131 segundos. Entonces no es mucha la diferencia. Pero sin embargo, ¿tú cómo te sentirías como anestesiólogo más tranquilo? Con una anestesia espinal, ¿no? A meterte en broncas con esa paciente gordita y así, ¿no? Ok. Entonces, la anestesia espinal de secuencia rápida dice que los elementos a seguir son: 1. La inserción de la aguja es con técnica Nutur, pincelar solo una vez con clorexidina, ya no hay que darle todas sus pasadas, de preferencia con clorexidina. Entonces se hace una sola pasada en todo tu área a trabajar. Dice que no hay que comparar, agregar adyuvantes a nuestra bupi. Se recomienda la bupivacaína pesada porque tiene una latencia más corta. Sí, podríamos utilizar un bloqueo peridural si tú eres muy habilidoso, pero ya sabemos que la lidocaína va a tardar un poco más de tiempo. Entonces se recomienda la bupi pesada, ¿sí? A la ROPI o a la bupi simple. Dice, ¿le agrego o no le agrego adyuvante? Pensando en que esa cesárea vaya a terminar en alguna complicación. Entonces aquí lo que recomiendan es o cargas los 15 miligramos de bupi pesada o combinas con fentanil o el opioide de su elección. Pero la cosa es que lo tienes que hacer en menos de 5 minutos. En menos. Desde que tu paciente la estás limpiando hasta que quedó el bloqueo, ¿sí? Entonces no es necesario infiltrar la piel con el abón térmico. No se hace abón térmico. ¿Sí? Se limita a un intento y lo tiene que realizar principalmente el anestesiólogo más habilidoso. No le vamos a poder dejar al R1 que haga el bloqueo, ¿no? En una emergencia, ¿sí? En un código oro, ¿sí? Ahí lo que vamos a hacer es poner al R1 a cargar los medicamentos en caso de que tengamos un bloqueo fallido y tengamos que cuidar a la anestesia general. ¿De acuerdo? Entonces, el inicio de la cirugía tiene que establecerse antes de que el bloqueo esté definitivo. Es muy importante, acuérdense lo mismo cuando damos la anestesia general, ¿no? Nos esperamos o estamos dando hasta que ya están todos lavados, vestidos, campo quirúrgico, paciente vestida. ¿Sí? No esperamos a que primero hagan eso y luego nosotros damos la anestesia y luego ellos empiezan a lavar. Se supone que todo lo hacemos al mismo tiempo para cortar los tiempos, ¿no? Entonces, hay que tener todo preparado para la inducción en caso de que tengamos una falla en nuestra anestesia espinal de secuencia rápida. ¿Qué factores influyen o nos pueden ayudar? 1, que el anestesiólogo que lo va a realizar
tenga mayor habilidad para la anestesia. 2. Se puede trasladar a la paciente ya desde donde se activó el código oro en posición de cúbito lateral izquierdo. Primera, pues va a favorecer nuestro útero placentario. Segunda, va a favorecer la llegada de oxígeno a tu bebé. Tercera, ya no necesitamos moverla. Ahí mismo la camilla la podemos bloquear. Ya está el anestesiólogo esperando con su clorexidina aquí, igual que ya tiene los medicamentos cargados, ¿no? Su BUP ya le adicionó algún opioide para que, pensando en que terminara en obstétrica, ya el anestesiólogo está preparado, ¿sí? Entonces, ¿qué recomendaciones se llevan para la operación cesárea frente a un sufrimiento fetal agudo con anestesia espinal de secuencia rápida? Primera, un intento de anestesia suprarnioideo por el anestesiólogo que tenga la mayor facilidad o que sea más hábil. Mientras se realiza el intento de la anestesia suprarnioideo, el ayudante, o en este caso nuestro CR1 o las chicas, la RE o quien tengan de asistentes, a veces algunas enfermeras que nos asisten ya conocen los medicamentos, les podemos decir que preparen lo que vamos a necesitar. Si falla la punción, se induce la anestesia general con técnica de secuencia rápida, ¿no? Se conecta la ventilación mecánica, se aporte el halogenado y se recomienda la benzodiazepina para prevenir el recuerdo intraoperatorio, ¿no? Y obviamente el tratamiento específico de la condición desencadenante del código oro. Entonces, ¿qué pasa en la anestesia general para la operación cesárea? Primero, el uso de la anestesia general para la operación cesárea ha sido tema de debate por el manejo de la vía aérea que habíamos comentado y la respuesta presora a la laringoscopía, ¿sí? A veces nos damos cuenta que según nosotros ya le hicimos la inducción, estamos haciendo la laringoscopia y la paciente se levanta, ¿no? Entonces quiere decir que la latencia farmacológica no fue la adecuada. No dudo de la dosis, dudo de la latencia, ¿no? La propia urgencia, ¿sí? Como la mortalidad materna por causa anestesiológica es mayor por el uso de la anestesia general versus la anestesia espinal de secuencia rápida, pues obviamente se está prefiriendo más esto, ¿no? La anestesia espinal. Y pues obviamente el riesgo es que la paciente presente vómito y el síndrome del Benson, y esto va a originar aumento de la mortalidad de las pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Dar una anestesia general de secuencia rápida en una paciente embarazada que de por sí la consideramos estómago lleno, ¿sí o no? Y aparte, sabemos que se estaba echando sus taquitos y se metió el carro y la aventó y por eso es la urgencia, entonces aguas, ¿no? Porque nada más con pegarle la mascarilla ya te está regresando la botana. Mucho cuidado, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esa regla? Esta regla es la regla de tiempo que se lleva una anestesia espinal, una anestesia general de secuencia rápida. La preparación, la oxigenación, la posición de nuestro paciente, la intubación y verificar que nuestro circuito, tubo y todo esté en óptimas condiciones. Entonces, si nos damos cuenta, son 5 minutos. Y ahí están mis residentes y no me dejarán mentir que les pongo el cronómetro. Un bloqueo subaracnoideo, una anestesia espinal de secuencia rápida en menos de 5 minutos. ¿Por qué? Porque los estoy preparando para la guerra. Precisamente por eso, ¿sí? Entonces, si nosotros manejamos una anestesia espinal de secuencia rápida, obviamente que nuestra paciente esté en condiciones. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para realizar una anestesia espinal de secuencia rápida? Uno, que la paciente esté escéptica, que la urgencia sea por choque séptico, ¿sí? Que esté hipotensa, una hipotensión grave, una hipotensión severa. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros cuando hacemos un bloqueo suprarnioideo, nuestra paciente se va a hipotensar, ¿sí? Y si está con datos de choque, no va a tolerar el bloqueo. Entonces, principalmente esas son las causas, ¿sí? Y obviamente las relativas y las absolutas que conocemos en cualquier anestesia regional. Pero ¿qué desventajas tenemos en las pacientes con anestesia general de secuencia rápida? La primera es el manejo de la vía aérea, que no la podamos intubar. La broncoaspiración, que nuestro bebé nazca deprimido.
¿Sí les ha tocado ver a los pediatras que si no tienen naloxona no quieren entrar? Bueno, nosotros sí tenemos una pediatra que si no tiene naloxona físicamente aquí, no entra. Entonces, esos son los inconvenientes principales en la anestesia general. Entonces, ya hay estudios, el último estudio es un estudio comparativo en el 2020, en el que sigue proponiendo la anestesia espinal de secuencia rápida versus la anestesia general en pacientes categoría 1, siempre y cuando sea en el tiempo permitido, todo 5 minutos. Ahí está la regla. 5 minutos, vean, 4 minutos de oxígenación, preparación farmacológica, 1 minuto de 40 segundos de intubación y 1 minuto para comprobar que nuestro circuito esté bien, que las mangueras estén bien, que el tubo esté bien colocado, que no esté pasado, ¿sí? Que nuestro globo esté realizando un adecuado sello. ¿Sí? Entonces son 5 minutos los que tenemos para realizar una anestesia espinal. Y en los estudios comparativos se demostró que la anestesia espinal de secuencia rápida se realiza en menos tiempo. Entonces eso puede ser una ventaja. Y la otra ventaja para nosotros, que tenemos las manos libres, que tenemos mayor tranquilidad para realizar la posterior reanimación que requiere nuestra paciente. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que les venía a presentar, que nuestra función en el código ORO, en el código Mater, en el ELIO, es más amplia de lo que dicen nuestros lineamientos técnicos, que son 4 rengloncitos. Y pues dará a conocer que tenemos una alternativa que ya está autorizada. ¿Por qué? Porque a veces nuestro temor es, si Dios no lo quiere, la paciente fallece, la CONAMED es, doctor, ¿y por qué le dio anestesia regional? Si dice que tiene que ser anestesia general, no. Entonces ya hay literatura. La última literatura que encontré es de 2020, ¿sí? Pero ya empieza a haber literatura que están haciendo comparativos y que ya se está autorizando la anestesia espinal de secuencia rápida en categoría 1. Entonces tenemos que conocerlo, porque si no lo conocemos, ¿cómo nos defendemos? Y si está justificado, lo podemos realizar. Y recordar otra de las cosas, ¿sí? El índice de choque obstétrico es más alto que en los pacientes con índice de choque normal. ¿Sí? Entonces ellos se van hasta 1, ¿sí? 0.9, 1. Cuando nosotros empezamos a manejarlos desde 0.7, 0.8, ¿no? Los lineamientos dicen 0.8. Entonces ahí sí tendríamos problemas. Que si nuestro índice de choque llegó con 0.8 y fue empeorando y no pedimos sangre, si no la manejamos de forma adecuada, pues ahí sí podemos tener problemas. Una de las ventajas es que el índice de choque obstétrico dice que la paciente se tiene que reanimar con un índice de choque grado 2 o 3, ¿no? Y es mucho más alto que el que manejaríamos en un paciente con trauma. Entonces tenemos que tener estos detalles presentes para la defensa, para nuestra defensa y nuestro bien. ¿De acuerdo? Entonces chequen los de ginecología y los lineamientos técnicos dicen 0.8. ¿Sí? Pero todas las revistas de ginecología dicen índice de choque obstétrico arriba de 0.9. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Y además pues ya sabemos que tenemos que pensar siempre mal, ¿no? Conocemos a nuestros ginecólogos y tenemos que estar preparados por si, por ejemplo, termina en una histerectomía obstétrica, ¿no? Entonces, si no tenemos sangre, si no estamos preparados, pues nos vamos a meter en problemas, ¿sí? Y eso es todo.